Hola. Hola, buenas tardes, buenos días. Buenos días desde el Florida Arena, donde estamos viviendo la tercera jornada de la Final Four juvenil femenina. Último partido de esta Final Four entre las virtuales campeonas, el Motiv.co Balonmano La Calzada, frente a las locales, el Oviedo Balonmano Femenino. Luego actualizaremos todo lo que está pasado hasta el día de hoy, cuando ya vemos primera parada de las protagonistas de este partido, que son las de estas jornadas, las porterías. Lanzamiento de un penalti, adentro, lanzamiento, primer gol para el Oviedo, transformado de penalti. A ver, nos falta el dato, enseguida lo damos. Bueno,
Juega Motif. Un Motif que puso una cara muy seria en estos las primeras jornadas, consiguiendo 2 victorias que le dieron el título y la plaza para disputar el Campeonato de España. Y gol de Lisa. Gol de Lisa. Primer gol para Lisa. Y el gol era de Irene Rodríguez. El primer gol de Oviedo. Vamos a situarnos. Tenemos a Carla, los mandos del equipo, como es usual. A su izquierda, Irene. Alba, más a la izquierda. En el extremo, lanzamiento y nueva parada. Y gol. Se ha revuelto muy bien. Entendemos que hoy va a haber una condición desigual en el estado anímico. Ahí va Alba y otra nueva parada. Sarai, joder, es que lo tenemos. Sarai sale con el 70. Vale. Pues ahí está. Otra. Ahora, en este caso, para Karen Cuanda. Bueno, juega. Carla, en el pivote tenemos a Excel. Y pérdida de balón. Tenemos a Alba, Excel. Tenemos a Alexandra con el 55. Y pérdida de balón, en este caso para Motif. Tenemos a Julia por la derecha. Vale, ya tenemos todos. Ya están todos. Efectivamente, Irene. Nos faltaba Irene con el 88. Ahí está, Carla. Juega con Alexandra. Circulaba Julia. Pero se la pasan y no se entienden. Se la pasó muy alta para Alba. Y balón para Motif. Lucía. Que juega con Sandra Pascual. Tenemos a una mixta que se le está haciendo a Lisa Chache. Ahí va y se le fue el lanzamiento a Andrea. Ahí va a punto de cortar Lisa el balón. No se entendieron. No fue muy acertada la elección de Alexandra. Contragolpe, balón para bien sostenida por la defensa. La intentona de Andrea. Ahí va Lusa. Ella sola y adentro. Con qué potencia entró Lisa. Y golpe. Bueno,
Nos apuntan que tenemos obviamente los colores mal puestos y claro está, vamos a cambiarlos. Y gol. Y nuevamente Lisa, otro ejercicio de poderío, y ahí está un nuevo gol para Lisa. Pues 2-4 para el Motif. Obviamente llenas de moral por esos dos triunfos, esa consecución del título de campeonas de Asturias, la plaza para el campeonato de España, y por el contrario, las locales que querrán darle una alegría a su afición, pero que estarán disgustadas por la derrota sufrida en el día de ayer. Penalti. Penalti que va a encargarse de transformar Lisa. Y sale. Hay cambio en la portería. Ahí va Lisa. Dentro. Salió Carmen. Salía Karen. Ahora tenemos en la portería a Carmen. Carmen Payares. No, perdón. Sí, Carmen Payares, digo bien. Bueno, pues 2-5, una nueva imprecisión por parte de los locales del Oviedo. Del Oviedo balonmano femenino. Y 2-5, 3 goles de desventaja. Sandra Pascual lo intentaba, pero fue bloqueada por la defensa. Lucía, ella sola lo quería hacer todo, pero la cortaron. Ahí va Lucián, abre para el extremo, gana muy bien el ángulo a Andrea para batir a Carmen Payares. 2-6. 4 goles de desventaja para el Oviedo. Golpe y tarjeta amarilla. Y falta en ataque. Falta en ataque de Carla Torres. Falta. Pues estamos a punto de entrar en el minuto 10 de esta primera mitad. Abre Lucía para la izquierda y buena. Muy buena la acción de Alba. A pase de Lucía López Barrio para hacer el séptimo gol. 5 goles de desventaja y a punto de cortar Lucía. Y tiempo muerto. No quiere que se vaya al partido Carmen García, la entrenadora y jugadora del Lobas Global, no quiere que se le escape. Son 5 goles de desventaja. Claro está. Ana y Pablo tendrán que bajarle los ánimos a las chicas de la Calzada, mientras que Carmen tendrá que insuflárselos. Las chicas del Motifco, que fueron de menos a más. El primer día les costó un triunfo el hacer gol, aunque finalmente consiguieron ganar a un Siero que le costó todavía más. Y son dos equipos que los dos fueron creciendo, mientras que Oviedo y Gijón
que nos deleitaron con un partidazo el primer día, el viernes. Repito, si no lo visteis, verlo, que os vais a divertir un montón. Lo dieron todas las chicas, un partidazo, pero ahí está su pecado en esta Final Four. Esa forma de entregarlo todo les costó, que en el día de ayer estaban los dos equipos derrotadas totalmente, sin bajas de físico, y lo pagaron caro con sendas derrotas ante el Motiv y ante el Siero, y sin, por supuesto, desmerecer para nada la victoria de los dos equipos. Pero bueno, se veía que no eran el mismo equipo que jugaron el viernes. Y continuamos en el día de hoy, por supuesto, con un Motiv totalmente crecido. Lanzamiento y bloqueo de la defensa. Un Motiv totalmente crecido. Y bueno, pues un Oviedo y un Gijón de circunstancias, porque moralmente pues no estarán muy allá. Qué buena la acción de Lucía, buscando en el pivote a Andrea, la encontró, pero volvemos a lo de siempre, hay portería. 2-7. No aprovechó para llevar a 6 goles la ventaja el Motiv. Y tiene opciones ahora para rebajarla. Golpe. Ahí está. Tarjeta, 2 minutos claros. 2 minutos claros para Carla Torres por cortar el avance de una de las protagonistas de esta Final Four, que no es otra que Elisa. Lisa Chachkochi. Ahí va Lucía, intentaba la cinta, finalmente abrió para Alba y adentro. Ya van varias veces que repiten esta misma acción. Lucía atrae sobre sí a las defensoras y en esa basculación dejan libre a la buena de Alba García, que volvió a batir a Carmen Payares y a llevar a 6 la ventaja de su equipo. 8-2. Pasivo. Ahí está, están empleándose bien en defensa, evitando la circulación. Las jugadoras de la Calzada pues tendrán 1 o 2 pases nada más. Ahí va el lanzamiento y blocaje de la defensa. Muy buena la acción de Laura Morillo. Pues 8-2. No pintan bien las cosas para el Oviedo balonmano femenino. Ataca Lucía. Ataque. Dudó entre entrar y pasar, y mientras tanto ya estaba encima de la jugadora defensora del Oviedo. Ahí va, juega Alba. Con Irene. Alessandra y a la madera, lanzamiento de Alessandra. Ya recuperan todos los efectivos el Oviedo. 2-8, perdón. Va Lucía. Abre Vaselina y adentro. ¡Qué bien lo hizo Andrea Alba Martín! ¡Oh! Y ahora 2 minutos. 2 minutos para Lucía, para Lisa. Claros por el empujón. Muy claros.
Muy claros los 2 minutos por el empujón a Irene. Pues 7 goles de ventaja. Máxima diferencia de momento del partido. Está Irene para Carla. Abre para Alba. Intenta entrar. Vuelve a Carla. Ahí tiene tenían a Alba, pero le llegó el balón muy alto. No pudo entrar. Ahí va Irene. Adentro. Adentro y cortó la sequía goleadora. Cortó la sequía goleadora de su equipo, que llevaba sin marcar 8 minutos. Y pérdida de balón. Recuperó el balón el Oviedo. A ver si se van metiendo en el partido para que podamos ver un partido digno de esta gran final, de esta fase final. Como han venido haciendo todos los partidos disputados, hay un mareo, el Senuco se encuentra bien, no se encuentra bien Alba, de repente se le daba un mareo. Está mareándose, está tendida, bueno, no, esperemos que no sea más que un simple mareo. Están atendiéndola ahí, bueno, parece encontrarse bien, ligeramente mareada. Están Ana y Pablo atendiéndola. Bueno, de momento no parece. Ah, está bien. Está tranquila. Bueno, vamos a seguir con el partido. Iremos contando según la vayamos viendo. Ahí va Alba. Se le va el lanzamiento a Alba. Pues a punto de desmayarse estuvo del mareo Alba García. Siguen atendiéndola, bueno, está tranquila, no parece que vaya más. Bueno, seguimos en el partido. Ahí va, buena la acción, sí señor. Itzel Zapico, que consigue rebajar a 5 la desventaja de su equipo. Golpe, no hay nada. Cuatro a 9. Buena la acción. Pues sigue descontando el OBF. Sigue descontando. De 7 han pasado a 4. 3 a 0, un parcial de 3-0. Ahí va. Juega Yeruti en el pivote. Enlazan muy bien. Y gol. Que sube el 5 a 10. Abren Alba. Y ahí está. Qué buena intervención nuevamente de Saray. Para tranquilidad de la familia, Alba de momento parece tranquila. Siguen atendiéndola, está ahí recostada. Pero no parece estar intranquila, está bien. Un ligero mareo, que suponemos que no vaya más. Seguimos, 5-10. Juega Carla. Abre. Intentaba combinar a la primera con el pivote, pero no lo consigue.
Y la que sí, ahora... Ahora la intentaba controlar, abría Lucía para el otro extremo, pero se le va el lanzamiento. Abre. Gires, abre. Lucía cortó Lisa, se va a plantar sola en la portería y gol de Lisa. No perdona Lisa Chapchet. A Carla, una mano para Irene. Buena acción, sí señor. Qué bien lo hicieron las dos. Carla para asistir a Irene, que a una mano conseguía meter ese gol y batir a Saray. Y ahora otra buena acción. Se está animando el partido. 6-12. Vemos cómo... Penalti. Penalti y 2 minutos. 2 minutos para Suyay. Vemos cómo se recupera, de lo cual nos congratulamos. Qué bien. Alba García Nosti, ahí la vemos en la parte de abajo de la imagen, mientras que Irene conseguía materializar el penalti. Ya la vemos sentada en el banquillo Alba, por lo tanto, muy bien, que no sea nada, todos contentos. Cualquier cosa menos que alguna jugadora se haga daño. Lanzamiento al palo. Recuperó el balón. Enya Díaz, que está jugando ahora de extremo derecha. Tenemos a Yeruti haciendo ahora labores de pivote. Bueno, recordemos que están con una jugadora menos. Lanzamiento y gol. ¡Qué buena! Sandra Pascual. ¡Qué buena Sandra Pascual! 7-13. 13 goles de ventaja. Perdona, 6 goles de ventaja. Mejor cara del OBF, pero era mucho la desventaja con la que se encontró de partida. Recordemos que en el minuto 14, hace apenas 7 minutos, estaba... ¡Hala, qué buena! ¡Qué buena! Y ahora tarjeta amarilla para Carmen. Tarjeta amarilla para Carmen. Pues decíamos que en el minuto 14 teníamos el marcador 2-9. O sea, 7 goles de desventaja. Ahora hay una igualdad en el marcador, pero bueno, fruto más de lo que tendría que ser el partido. Pero sigue esa rémora de 7 goles con el que se encontró. Y Alba al palo. Lanzamiento de Alba al palo. Buscó muy bien la acción, encontró el hueco, pero no ajustó bien. Y encontró la madera. Va Sandra Pascual, entró como Pedro por su casa, bien asistida
Y 2 minutos. 2 minutos para Sandra Pascual. Bueno, seguimos. Carla abre para Alba. Rebotó mal y no pudo entrar. Cogen el. Buena acción, sí señor. Buena acción. Itzel Zapico recibió la asistencia de Carla para batir a Sarai y lograr el 8º gol para su equipo. 8-15. Mucho va a tener que remontar. No, decíamos 7, no, ya eran 8 los goles de desventaja que tenía. Lanzamiento de Yeruti. Buena intervención de Karen Cuanda, que es la que ocupa actualmente la portería. Ahora sí encontraron el hueco. Encontró el hueco Alessandra para batir a Sarai. Lanzamiento de Viena. Enya Díaz. Desde una posición cómoda para un extremo. Y ahora lanzamiento, pero fuera el lanzamiento de Alessandra. Pues 9-16. 7 goles. Repito, en esta fase más igualada. Pero claro está. Empezó muy mal el Oviedo. Va a tener que trabajar mucho si quiere llevarse algo de este partido. Y fuera. No entendieron nada punible. En la entrada de Suyay, que va ligeramente cojeando. Va ligeramente cojeando Suyay. Ahí va Carla, a punto de hacer una falta en ataque. Pero golpe. Carla, nuevamente. Buscan el pivote y nada. No consiguió enlazar con Itzel. Y balón para Motif. Minuto 26. Una primera parte no muy allá por parte del Oviedo. Y sí, por parte del Motif. En la línea del partido de ayer. Sin disculpar ni nada. Y, por supuesto que hay que decir que Oviedo acusa la importante baja también de una de sus jugadoras estrella. ¿Qué pasó? Penalti y gol de Sandra Pascual. Y como decíamos, ha perdido un ha perdido un importante efectivo el Oviedo con la baja de Jimena. 2 minutos para Suyay. Segunda exclusión por 2 minutos para Suyay. Por lo tanto, se queja del codo en la caída Irene. Y
ahí va a lanzar Alexandra. Alexandra va a lanzar y parada. Parada. ¿Cómo no? Saray Solís García, que dice: yo también quiero ser protagonista. Bueno, 2 minutos y poco más para finalizar esta primera mitad y siguen en su línea las jugadoras de la Calzada. Un nuevo gol de Sandra Pascual. No encuentran la tecla ni en ataque ni en defensa el Oviedo. Bastantes facilidades, ahora obviamente con una jugadora menos. Corta Lisa, la desconcentración, pero ahí está Karen Cuanda haciendo un paradón al lanzamiento de Lisa, que no quiso apurar a los 6 metros, lanzó desde puntos y se encontró con una Karen Cuanda que dice: yo también quiero. Sandra, y balón que recupera. Lanzamiento largo para Alba, pero no va a llegar. Por mucho que corra, no va a llegar. Dos chicas que el año pasado jugaban en Ribadesella, en ese buen equipo de cadete que tan buen sabor de boca dejó en el equipo ribereño. Y ahí están, ahora aquí en las filas del Oviedo. Se va a cargar y penalti. Pero por si acaso ya estaba Saray para detenerlo. Ahí va Carla. 15 segundos para finalizar esta primera mitad. Y adentro lanzamiento de Carla. Y final de esta primera mitad. 8 goles de ventaja. Mucha renta, pero decimos mejor cara en esta segunda fase de la primera mitad del Oviedo. Pero claro, como decimos, en la primera parte de esta primera mitad se plantaron con 7 goles de desventaja. El 2-7. El 2-7, no, perdón. 2-9. 2-9. Bueno, vamos a dejarlos unos minutinos mientras resolvemos el tema de la rifa. Que por supuesto agradecemos a nuestros patrocinadores. Que nos han cedido diferentes cosas para que se sortearan. Luego los mencionamos. Vamos con la rifa. Hasta ahora.
Que no nos lo queremos perder, que no nos lo queremos perder. Último tiempo de esta Final Four, que de momento está ligeramente, bueno, ligeramente, no, un poco destacado. Un poco, el marcador un poco roto. 7 goles ahora mismo de ventaja para Motiv. Y gol. Gol, batió por debajo de los pies. Y una Sandra que le está robando un poco el protagonismo en el día de hoy a la auténtica goleadora del equipo, Lisa Chapche. Ahí va. ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! Estos 2 goles de Itzel parecen poner al Oviedo en otro perfil de partido. Y roban el balón nuevamente. Otra oportunidad para seguir rebajando. Ahí va Carla, Irene. Ay, espera, que se me han ido los papeles. Perdonad un segundo. Y golazo. Golazo, ella sola. A ver, así y así. Ya está. Ángela Lozano. Pues buen arranque. Parada de Karen Wanda. Corte balón, contraataque de Alba. Se planta sola Alba y parada. Parada de Saray. Parada de Saray. No está teniendo fortuna hoy Alba. Ha lanzado un par de veces a los palos. Otra vez a otras 2 paradas. A ver si nos acostumbra, porque nos gusta mucho el estilismo de esta chica. Y buen gol de Yeruti. Buen gol de Yeruti. 13-20. Ahí va. A ver, Irene. Juega con Ángela. Entró sola como Pedro por su casa. Le abrieron un hueco enorme. Una imprecisión en la defensa del Motiv. 14-20. Baja 6. Están haciendo una mixta sobre Lisa. Pero ¡oh! ¿Cómo está Lisa? Sacó el brazo a pasear. Y golazo. Y golazo de Lisa. Tiene una zancada tan grande que intentar perseguirla es muy complicado. Y ahora error de Irene, dobles. Pues nada, 7 goles, defensa mucho más presionante. Quieren recuperar tono al partido. Alba presionando. Madre mía, Lisa, ¿cómo está? ¡Qué golazo se está metiendo! Una presión muy alta, pero de momento Lisa está resolviendo muy bien. Ahí va Irene, encuentra el hueco y nada, parada para Saray. Yeruti. Ella sola lo hizo todo y encontró a Carmen Payares. Se están alternando en la portería Carmen y Karen, perdón.
Va Irene. Carla con Irene, entra por el centro y ahora sí lo hizo muy bien. Una finta en carrera. Una finta en carrera que batió sin remisión a Sarai. 15-22. Siguen los 7 goles de ventaja. Presión mucho más elevada. Y adentro. Si no es una, es otra. En esta ocasión fue Sandra Pascual. Están muy acertadas en las acciones individuales, aprovechando los huecos que deja esa defensa presionante que está haciendo el Oviedo. Irene. Carla abre para la izquierda para Alba. Nuevamente Carla. Irene. Juega con Ángela. Están en pasivo. Ahí va Ángela. Y dobles. Dobles o pasos. Ahí va Yeruti. Sola a la madera. A la madera. La acción de Yeruti. 15. Vio adelantada a Carmen y dijo, pues por arriba, pero estaba muy cerca de la línea de puntos y se le fue a la madera el lanzamiento. Golpe. Ahí va Irene, que buscaba a su compañera Itzel en el pivote. Luego juega Carla. Nuevamente para Itzel y pierden el balón, recupera, pero tocó la zona de área. Y balón para Motiz. 8 goles. No sé qué tiene la zona de comentaristas, que a todos los que traen el bombo les gusta ponerse al lado. Pero bueno, seguimos. Ahí va, y adentro. Adentro la acción de Irene para acortar de los 9 goles a 8. Ahí va, y adentro. Adentro el gol. Para rebajar un poco. 7 goles. Tiene mucha tarea, pero bueno, hay tiempo. Quedan 21 minutos, 20 minutos largos. Ahí está, defensa individual prácticamente. Sandra se escurrió. Golpe. Claro está, hay que verlo solo en la pista. La diferencia de altura de Carlota, Lisa y Sandra, que prácticamente le sacan una cabeza al resto de jugadoras del Oviedo. Ahí va Carla, para Irene. Ella lo hizo todo a la madera, no tuvo fortuna Irene. Reclamaban que había golpeado en el pie. Golpear le golpeó.
Pero bueno, ahí está. Ellos pitan y ellos mandan. Corta el balón, Carla para Alba, que se va a plantar sola delante de la portería. Y adentro. Albita, Albita. Ahora sí se resarció de las paradas anteriores y le dijo a Sarai, aquí estoy yo. 18-25, vuelven los 7 goles. Buena acción, finta, una finta tras otra de Lucía Moreno, pero golpe. Hay que agradecer el esfuerzo que están haciendo las chicas de Oviedo. Hay que agradecer, no han bajado los brazos y quieren arreglar esa mala primera mitad, esos 15 minutos desastrosos. Y ahí están peleándolo para darle las gracias a la afición. Ahí está, qué bien lo hizo Lisa. Qué bien, vaya reverso, qué golazo de Lisa. Ahí está, balón para, qué buena también Alexandra. Mérito Ángela, que la dejó sola, y Alexandra lanzó al palo largo, batiendo a Sarai. Vuelve los 7 goles. Ahí va Sandra Pascual, arriba. Pero que pitan 2 minutos. Bueno. Le ha salido rana la cosa. Primero sancionan penalti que va a lanzar Lisa. Y con las protestas de Carmen se ha ganado una exclusión de 2 minutos. Va a lanzar Lisa, Karen en la portería y adentro. Inapelable Lisa Chat. Cada vez la llamo de una manera diferente a Lisa, que me perdone. Lisa Chacocci. Que me perdone Lisa. Yo también me acelero cuando veo a esta gente darlo todo como lo están haciendo. Bueno, pues volvemos a los 8 goles. No están dejando al Oviedo meterse en el partido. Las jugadoras del Motiv, que quieren acabar por lo grande, logrando 3 victorias de 3 partidos, pese a que ya tienen a su mano tanto el título de campeonas de Asturias como la plaza para disputar la fase sector del Campeonato de España. A punto de perder. La recuperó, pero golpe. Están en pasivo. Me parece que tenían 2 pases. 2 pases quedan aún para este pasivo. Ahí está Carla. Lanzamiento de Carla a la madera. Buen lanzamiento de Carla Torres, pero no tiene fortuna. Y el balón, que no sé cómo se las arregla, pero siempre que va por ahí entra al vestuario. Debe estar cansado el balón también. Bueno, pues 13 minutos, casi 14 ya de esta segunda mitad. 8 goles. Motiv no quiere dejar meterse en el partido al Oviedo, pese a que lo está intentando. Mucha mejor cara en esta segunda mitad. Recuperó el balón. Recuperó Alba. Ahí va mano a mano, se encuentran solas delante de Carmen y gol para Andrea.
Gol para Andrea, 19-28, 9 goles. 9 goles, corta lisa. Falso control, las jugadoras de Oviedo ya cansadas y un poco moralmente derrotadas, pero lanza ahora Yeruti a la madera también. Ya les cuesta bajar. No encuentran ni fuerzas ni ánimos para bajar. Es asumible, hay que agradecerles el esfuerzo igualmente. Ahí están, 19-18 al minuto 15. Está Irene. Va, y ahora sí que lo consiguió. Ahora sí que lo consiguió Adriana. Circulando y cruzando el balón al palo largo, al palo contrario de donde estaba, para hacer el gol número 20. Lucía para Yeruti. Está Yeruti, abre para el extremo y parada de Carmen. Parada de Carmen Payaret. Oportunidad para rebajar. Ahí va, recuperó el balón que estuvo a punto de perder Irene. Balón para Yeruti, se encuentra solo en el área. ¡Qué bien corrió! ¡Qué bien corrió Yeruti! Alejandra Jiménez Faría, un apellido lleno de balonmano. Gracias a la ilustre madre, jugadora del Motiv Senior y actual seleccionadora del combinado. ¡Epa! Punto de perder. Del combinado paraguayo, Yeruti. Marisa Faría. La incombustible Marisa Faría. Ahí va Lucía Barrio. Ahí va, qué buena. Como pasaba ayer, curioso enfrentamiento de Alba con las más grandes, tanto ayer que le tocó cubrir a Lorena como hoy que está haciéndole el marcaje a Lisa. Y claro está, pues muchos centímetros de diferencia entre una y otra. Ahí va lanzamiento y golpe. Golpe en el lanzamiento de Adriana. 10 goles de ventaja. Pese que tuvo momentos. Tiempo muerto que pide Carmen. Este partido tiene un dueño y señor desde el principio del mismo, que no es otro que el virtual campeón Motiv.com, balonmano La Calzada, que está haciendo toda una exhibición en el sentido de que han sido las más regulares. Han administrado mucho las fuerzas, han administrado mucho todo lo que tenían que hacer en la pista. Se vieron ligeramente beneficiadas del cansancio de los demás, pero es una competición a 3 días y todos tienen que jugar, todos, por lo tanto, no es óbice para felicitarlas ni desmerecer su victoria. Un resultado que va a dejar campeonas de Asturias al Motiv y sorprendentemente no por el equipo, sino por las predicciones,
El cuarto clasificado de la liga regular va a ser el que ocupe la segunda plaza, que no es otro que el Siero Deportivo, gracias a la victoria conseguida en el día de hoy sobre el Balonmano Gijón.
Bueno, repetimos, buen comportamiento de todos los equipos, enhorabuena. Y vamos con los protagonistas. Vamos con los protagonistas. Obviamente, como es de recibo, pues las jugadoras del Oviedo, pues cabizbajas, obviamente. No les han salido las cosas. Vamos a ver. Carla. Bueno, Carla, pagasteis muy caro el esfuerzo del viernes. Sí, la verdad que sí. Un partido duro, sabíamos que iba a ser así, pero bueno, esto cae. Lo que sí es digno de mencionar y a la par que es fácil tirarse los brazos. Ahí está el Sí, último hombre, minuto, no es una opción rendirse nunca, así que bueno. Hicimos lo que pudimos, no pudo ser, pero bueno, contábamos con ello también. Con las bajas que teníamos del cansancio, pasó mucha La factura. baja de Jimena os afectó mucho también. Sí, sí. Bueno, pueden pasar ahora o a principio de temporada, eso que toca. Enhorabuena por el buen comportamiento y el buen balonmano que nos habéis dado. Muchas gracias. Vamos a seguir hablando. Vamos a dejar que sigan celebrando. Tenemos a Pablo. Pablo, enhorabuena, no cabe otra. Muchas gracias, muchísimas gracias. Fuisteis de menos a más, pero dando el tono en todos los partidos. Sí, la verdad que fue una fase final súper completa. Fueron 3 buenos partidos, eso. El primer partido nos costó un poco más, también los nervios, pero sí, la verdad que fue impecable. Pero estamos comentando que podíamos buscar, bueno, no excusas, sino explicación del desgaste del primer partido. Bueno, esto es una competición. Claro, al final los 3 partidos valen lo mismo. Los 3 partidos valen lo mismo. Tuvimos la suerte que hicimos ayer los deberes, que nos salieron las cosas bien, los resultados. Pero bueno, nosotros seguimos viniendo aquí a hacer un buen partido, a hacerlo lo mejor posible y nosotros también nos cansamos. Claro, por supuesto. Tuvisteis un comportamiento muy sólido en los 3 partidos. Sí, o sea, jugamos 3. No entraban los goles, pero Sí, fueron 3 partidos al 100%. Fueron 3 partidos al 100% y la actitud de todo el equipo fue impecable de todo el partido, o sea, todo el torneo y la verdad que genial. Era el premio del sector. Pues sí, ahora a prepararlo con ganas. A disfrutarlo y a ver que darlo todo como se ha hecho. Muchas gracias. Bueno, Pablo, enhorabuena. Muchas gracias, Miguel. Bueno, ahí vemos cómo lo están disfrutando. Vamos a seguir cogiendo alguna de las jugadoras que seguro que les querrán trasladar la alegría. Vamos a pillar a la auténtica protagonista, Lisa. Vamos a aprovechar para hacerles la foto de rigor con su afición, que no cabe duda tuvieron un gran comportamiento. Ahí vemos también a una chica lesionada. Haremos que no sea nada. Vamos a pasar un minutito el micrófono para poder hacer la foto. Bueno, pues lo dicho, es lógico, es normal, la alegría de todo el equipo, porque no cabe duda que se lo merecen. Se pueden encontrar explicaciones de qué pasó o no pasó, pero fueron el equipo más constante y que consiguieron vencer en los 3 partidos. Inapelable. Ahí vemos la típica foto de grupo. A ver si acto seguido podemos entrevistar a alguna de las protagonistas que se lo merecen.
Sara, lista. Vamos a ir pillando a alguna jugadora. Lisa, ven para acá. Ven para acá. Y tú también. Aray, sí. ¿Eh? ¿Qué? Venga, vamos por partes. Te toca. Cuando se hacen buenos partidos, hay que celebrarlo y estar ahí. Y tú has hecho un gran partido y no solo eso, una buena fase. 27 goles. Sí, pues bueno, pues es fruto de todo el trabajo. Yo creo que mis compañeras también me han aportado mucho y bueno, pues después de haber estado preparando todo este tiempo, este momento, pues nada, pues. Se te está viendo cómo vas creciendo, cómo vas encontrándote cada vez más suelta, cómo te atreves más, o sea, bien, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, como te dije antes, esto trabajo es constancia, ¿no? Porque al final, pues está ahí el talento, pero tú tienes que trabajar, tú tienes que estimularlo y pues el trabajo, pues me orgullece que se note porque me he trabajado mucho esto, la verdad. Sí, bueno, es diferentes facetas, lanzas bien los penaltis, tiras mucho, tiras con gana y con soltura y con atrevimiento, que eso es de agradecer. Sí, la verdad que, bueno, sí que es verdad que tengo un buen físico y pues, lo aprovecho, ¿no? Enhorabuena, Lisa. Muchas gracias. Mira que te están esperando para la foto. A ti. A ver si pillamos también a alguna más, porque se merecen el reconocimiento, no cabe duda. Venga, Saray, porque esta ha sido la fase de las porteras, Saray. Vaya recital que nos habéis dado y tú entre ellas. Muchas gracias. Pero, ¿verdad que, bueno, te veíamos, decíamos una y otra? O sea, habéis hecho un comportamiento brutal. La verdad es que sí, que estábamos cómodas en la pista, se notaba que el primer partido, bueno, estábamos nerviosas, pero se notaba que estábamos muy cómodas y también gracias a la defensa fue que pude hacer los partidos que hice. Bueno, a ver, y tú, explícame, ¿cómo haces para estirar los brazos? Porque, a ver, no voy a decirte que seas pequeñina, pero grande no eres. No soy grande, mi altura no me ayuda nada, pero bueno, entreno mucho eso de arriba, Claro. ya que abajo lo tengo un poco más dominado, pero es a la suerte, si la paro bien, si no, bueno, mi altura no ayuda mucho. El número global de paradas no lo sé, pero es alto. Es alto. Lo que sí es para congratularse es que el comportamiento de todas las porterías, de todos los equipos, ha sido brutal. Todas se han parado muchísimo. Fue una Final Four de porteras sin duda. Yo estuve viendo los partidos de todas, estuve viendo los míos luego también en casa y fue un partidazo de parte de las porteras, de la defensa también. Sin la defensa no, las porteras estamos vendidas. Enhorabuena y ahora el sector. Muchísimas gracias. Ahora disfrutar a por todos. ¿Sí? A por ellos. Bueno, con la carga de moral que lleváis, vamos, vais a comer al que se ponga por delante, ¿no? Por supuesto que sí. Muchas gracias. Enhorabuena, Saray. Gracias. Bueno, pues aquí lo dejamos. Agradeceros que nos hayáis acompañado. Como he dicho antes, esto no va a ser el último partido, todo lo contrario, tenemos muchas más Final Four por delante, mucho más balonmano. La próxima semana tenemos 3, nada más y nada menos, la senior juvenil femenina, la Ledín femenina y la iniciación, o sea, hay mucho y todavía más, quedan todavía pendientes más finales. Así que, lo dicho, darle al me gusta, que nos echéis un cable, los vídeos se difunden más, cuantos más me gustan tengan, y entonces de esa manera vosotros podéis ayudarnos. Y suscribiros al canal, porque así os enteráis de los muchos deportes que damos y que esperemos compartáis con nosotros. Hasta otra y os vemos el próximo fin de semana. Chao.